Hola, mi nombre es Amparo, te doy la bienvenida a mi taller. Hoy vamos a hacer una muñeca nueva. Tengo muchas seguidoras de una edad temprana que me tienen robado el corazón. Las adoro a todas ellas. He decidido que voy a hacer algo especialmente para mis pequeñas. Vamos a hacer una muñeca y vamos a empezar a hacerla desde cero. Mirad, vamos a empezar haciendo los patrones y, como siempre, regla, lápiz y una hoja cuadriculada. Vamos a empezar tomando como referencia una de las medidas que para mí son, digamos, del tamaño que más me gustan, que es el tamaño de Mía Dulce Catarina, que la verdad es que os está encantando este tipo de muñequitas, y de hecho la colección me encanta porque os está gustando un montón a todas. Es de la colección de muñecas Mía. Para tener una medida más o menos, que no nos salga una muñeca muy cabezona o muy regordeta, yo como referencia voy a tomar esta medida. Mirad, voy a cogerme, voy a separar estas hojas de papel. Mirad, voy a coger la mitad de la hoja, porque así vamos a hacerle lo que es el cuerpecillo. Para esta medida yo he calculado más o menos unos 24 centímetros de altura, ya con el cuello súper largo, que sabéis que a mí me gusta. Pues digamos que iría desde arriba. Voy a intentar marcar bastante para que lo veáis. Desde aquí hasta aquí yo voy a marcar 24 centímetros. Este va a ser el principio de mi cuerpo, del cuerpo de la muñequita bebé. Aquí le vamos a poner, como lo que quiero es ponerle la cabeza muy bajita a lo que es el cuerpo, que tenga muy poquito cuello, le voy a hacer un cuello bastante amplio, que le voy a dar unos 3 centímetros, que serán 6. Aquí le vamos a dar una altura de, ya os digo que yo sabéis que me gustan los cuellos altos, ¿vale? Le voy a dar esta altura. Ahora vamos a bajarle lo que sería el cuerpecillo y le vamos a dar, como aquí me quedan 17,5, pues le voy a dar aquí unos 7 centímetros y medio, y aquí le voy a dar pues más o menos donde yo lo tenía marcado, unos 7 centímetros aproximadamente. Y ahora me voy a traer esta línea hacia esta parte de aquí y ahora esta parte de aquí le voy a dar más o menos unos 3 centímetros y medio y lo voy a traer a unir con esta. Parece como esas botellas de las boleras, más o menos así. Entonces ahora le voy a dar un poquito de forma. Desde aquí lo que voy a hacer va a ser venirme un poquito hacia arriba para darle un poquito de curvatura en la parte de abajo. Y ahora aquí lo que quiero es que me vengan las piernecillas, porque no voy a hacerle la unión de las dos piernas muy fuerte, quiero que quede algo blandito. Entonces, para hacerlo me voy a venir desde aquí, aquí me voy a meter un poquito, muy poco, y aquí voy a volver a salir para hacerle como si fuesen donde van ubicadas las piernecillas. Vamos a recortar con una tijera de papel, para papel, y vamos a hacerlo de esta forma. Del cuello nos va a sobrar bastante, porque ya os digo que el cuello a mí me gusta ponerlo muy grande, muy alto. Mirad, este es el patrón. ¿Veis? Yo lo que quiero, no quiero ponerle aquí el cuello. Si quisiera ponerle la cabeza aquí arriba, yo tendría que hacerle el cuello más pequeño, ¿ves? Más finito. Pero lo que yo quiero es ponérselo prácticamente pegado a lo que ya sería el pecho. Entonces lo que quiero es tenerlo lo más ancho posible para que me dé la máxima fuerza para sujetar la cabeza. Bien, pues este sería el cuerpecillo. Vamos a hacer ahora los brazos. Mirad, yo para los brazos he cogido como referencia el bracito también de Mía Catarina, porque me gusta mucho, el de Mía Dulce Catarina. Este
La verdad es que es un brazo que me gusta un montón porque tiene la formita la forma más regordeta de los bracillos de un bebé. Y lo voy a hacer, primero voy a sacar, es más o menos como hicimos con el patrón de sacar los zapatitos. Ya os enseñé ese vídeo, que teniendo un patrón base podemos modificarlo como queramos. Yo estoy utilizando el patrón de Mía Dulce Catarina como si fuese un patrón base. Ahora lo que vamos a hacer va a ser, mirad, este es el bracito, como veis es súper pequeño al lado del cuerpecillo, entonces vamos a modificarlo. Mirad, desde aquí yo lo que voy a hacer va a ser darle un poquito más de forma, hacerlo un poquito más grande. Aquí le voy a dar más o menos unos 2 centímetros, más o menos de altura. Y de aquí me voy a salir 2 centímetros y medio, que es lo que quiero darle de fuerza, de anchura. Entonces me voy a venir desde lo que es el codo hacia arriba y voy a hacer aquí un semicírculo, y en esta parte de aquí lo que me queda sería abrirlo un poquito más. ¿Veis? Así consigo hacer un brazo más grande, más gordo, pero fijaos, la parte de abajo queda intacta. ¿Veis? Solamente modifico la parte de arriba. Vamos a recortarlo y así lo vais viendo mejor. Bueno, pues mirad, este sería el bracito, que veis como si tiene relación o guarda relación con el cuerpo. El bracito debe caer más o menos desde la zona del hombro hasta la zona de cadera. ¿Veis? Si hubiésemos cogido el de Mía Dulce Catarina, fijaos, queda súper pequeño, le hace falta un trocito, y este es el trocito que yo he calculado que me vendría aquí. ¿Veis? A lo mejor así, sin tanto dibujo, lo veis mejor. Así será el bracito del bebé. Y ahora me quedan sacar la piernecilla. Bueno, pues vamos a coger una hoja nueva y vamos a dibujar la piernecilla. Yo para este cuerpo le he calculado una piernecilla de unos 17-18 centímetros. Vamos a cogernos nuestra regla y vamos a marcar, por ejemplo, desde aquí hasta 17 centímetros y medio. Vamos a ponerle. Vamos a marcar tal cual. Ya sabéis que a mí me gustan los rectángulos, los cuadrados, y a partir de ahí vamos haciendo nuestro juego. Bueno, vamos a empezar por la parte de abajo. Mirad, el piececillo yo creo que con una medida de unos 8 o 9 centímetros tendremos bastante. Vamos a ponerle 4 y 4, 8. Vamos a ponerle 8 centímetros. Desde aquí hasta aquí. Ahora vamos a subirle unos 5 centímetros, que será más o menos lo que será de ancho el piececillo y luego la pierna. Aquí le vamos a dar un poquito más que abajo, porque nos tiene que sobresalir la zona de dedos. 5, 10 más o menos. Ahora desde aquí lo que vamos a hacer es venirnos haciendo una curvatura de esta forma, y ahora vamos a hacer la parte de arriba. Para la parte de arriba vamos a darle más o menos unos 10 centímetros de aquí, y nos vamos a salir más o menos
por aquí. Vamos a venirnos desde aquí, abriéndonos hasta esta parte de aquí. Vamos a hacerle la formita. Y aquí, para que no nos quede tan cerradito, porque yo quiero una piernecilla gordita de bebé. ¿Veis? Le vamos dando la forma que más nos guste a nosotras. Ahora, una vez que tenemos hecho esto es un boceto. Después ya nosotras podemos modificarlo sobre la marcha. Mirad, yo lo que quiero es que la piernecilla yo lo pueda poner sentada o tumbada. Entonces quiero que me dé movilidad, pero quiero que tenga el aspecto de un bebé, de regordete. Entonces me voy a venir por aquí. Aquí le voy a dar una anchura de, me voy a venir por lo menos hasta aquí, que me venga por este lado de aquí. Vamos a bajarnos un poquito y nos vamos a venir hasta aquí. Y aquí le vamos a hacer esta formita más de bebé, pero yo aquí quiero darle más forma, quiero que me quede más redondito. Y de aquí así, para que haga como que está torcida la pierna. Entonces lo que voy a hacer va a ser, desde aquí me voy a venir un poquito más dentro y aquí voy a hacerme el juego distinto. Me voy a abrir más y voy a bajar así. ¿Veis que ya la pierna tiene forma de más tumbada, más girada? Mirad, como si estuviese más acostado, ¿lo veis? Entonces me voy a venir por aquí, voy a abrir aquí y aquí le voy a dar una buena anchura para que me parezca más acostado. ¿Veis? A medida que nos vamos viniendo, la pierna se va acostando más. Entonces quizás desde aquí me voy a venir más aún. Fijaos, me voy a venir más aquí, más cortito, y aquí voy a salir un poco más. ¿Veis? Como ya se va acostando, pues esa va a ser la forma de la pierna. Y ahora aquí en este lado yo lo que quiero es enseñaros o daros dos opciones. Mirad, una vez que tenemos hecho lo que es la zona de la parte de los dedillos, aquí tenemos la opción de dejarlo así tal cual cerrado o de hacerlo en la forma de la otra parte, como cuando hacemos las piernas humanizadas, que sabéis que le hacemos esta forma, ¿vale? Para coserla por la parte de aquí. Son ya que estoy puesta, ya hago las dos opciones. Os dejaré los patrones de las dos para ver cuál os gusta más, pero vamos, yo creo que le voy a hacer la pierna redondita, pero tenéis las dos opciones para hacer la que más os guste a vosotras. Y esta parte de aquí, pues es lo que os estoy diciendo, que probablemente le haga, ¿veis? Es que luego ya, cuando ya lo tenemos hecho el boceto, ya podemos jugar como más nos guste a nosotros. ¿Veis? Y se va acostando más de lo normal. Entonces vamos a recortarla. De aquí le voy a subir un poquito para que le haga el piececillo con más forma. Bueno, pues mirad, una vez que tenemos sacado lo que es el boceto,
Vamos a irlo rectificando como más nos vaya gustando. Mirad, yo creo que aún vamos a acostarla, a girarla un poquito más, y me voy a venir desde aquí, mirad, sin levantar la mano del sitio, sin moverla. Vamos a hacer aquí un giro. Y aquí nos vamos a hacer la pierna aún más grandota. Mirad, lo vamos a acostar un poquito más. Y ahora ya, yo creo que sí, que así nos va a quedar mucho mejor. Porque yo quiero acostarla. Vamos a recortarla. Ya os digo que teniendo el patrón base podemos hacerle luego todas las modificaciones que más nos gusten. Bueno, esto no sé muy bien cómo lo voy a hacer. Si lo voy a hacer, bueno, vamos a dejarlo cerrado de aquí y así os lo enseño, porque yo creo que le voy a hacer la forma redondita. Os voy a dejar, ya os comenté antes, os voy a dejar las dos opciones, pero para que lo veáis un poco mejor lo vamos a recortar ahora. Mirad, así la veis mejor. ¿Veis cómo queda la piernecilla? La quiero así, con esta forma, que esté acostada. Como veis, fijaos, desde que hemos empezado, todas las veces que se va modificando, pero esos son los patrones. Bueno, mirad cómo queda al final esta muñequita. Vamos a ponerlo de este lado, que lo vamos a ver mejor. Mirad el cuerpecillo, la cabecita. Aquí nos va a venir un bracito y aquí nos va a venir la piernecilla. Mirad, ¿lo veis? Igual que un bebé. La verdad es que me gusta un montón cómo está, cómo ha quedado. Y ya os digo que este cuerpecillo pues a mí me recuerda a los días que iba a la bolera y jugaba con los bolos. Es una forma muy parecida, es como, pues eso, como los bolos. Me ha hecho mucha gracia cuando lo ha hecho así. Pero bueno, yo todo esto lo voy a sacar ahora en tejido y bueno, vamos a empezar con esta nueva muñequita y con este nuevo proyecto. Si te ha gustado el proyecto de hoy, regálame un like y déjame un comentario, que me encanta hablar con vosotras. Y bueno, pues si quieres, nos vemos en el siguiente tutorial. Un beso, amiga. Chao.